¿Te suelto? Sí. Bien, entonces, de insuficiencia suprarrenal, ¿listos? Sí. Cuando hablamos de deficiencia de cortisol, ustedes ya vieron la clase de hipófisis, entonces hablan de hipercortisolismo. ¿También? No sé si vieron hipopituitarismo. Sí. Ok. Bueno, el hipopituitarismo sería otra causa, pero ahora de deficiencia de cortisol. Cuando hablamos de hipocortisolismo, entonces podríamos hablar, de acuerdo al origen en donde está el problema, de que fuera primario, secundario y terciario. Primario se refiere a que el problema tendría que ser en las glándulas suprarrenales, secundario en hipófisis y terciario en el hipotalámico. ¿Saben? Entonces, vamos a hablar de la insuficiencia suprarrenal primaria. ¿Cuál es la causa más común? Hace tiempo en México, la causa más común de insuficiencia suprarrenal era por infección, era por tuberculosis. Actualmente no. La causa más frecuente es igual que en el resto de los lugares, que es autoinmune, hasta en el 70-90% de los casos. Después ya vienen las infecciosas, algunos casos esporádicos como los poliglandulares que ya hemos comentado. En ocasiones cierto tipo de cáncer puede llegar a metastatizar a suprarrenal y hacer que la suprarrenal ya no funcione, como por ejemplo cuando les pidan alguna valoración de un paciente con cáncer renal, hay posibilidad de que el cáncer renal infiltre a la suprarrenal y que no deje de funcionar. Los linfomas también. Traumatismos fuertes también pueden generar un infarto en las suprarrenales o una hemorragia suprarrenal y eso hacer una crisis aguda, ¿saben? Algunos fármacos, como por ejemplo antimicóticos, el ketoconazol, bloquea la esteroidogénesis, entonces ketoconazol podría darles también una insuficiencia suprarrenal. ¿Cuál es la prevalencia? La prevalencia, ven aquí, es una enfermedad que está en más o menos 4 a 11 casos por 100,000 habitantes. Habitualmente la insuficiencia suprarrenal, como es de origen autoinmune, va asociada a otras enfermedades y a una que se asocia muchísimo es a tiroides. Entonces, pacientes con hipotiroidismo pueden ser insuficiencia suprarrenal, ¿vale? Y eso ya cambia de nombre, ya se llamaría un poliganglioma. Bien, vean aquí, cuando hablamos de los síndromes poliglandulares, son más frecuentes en las mujeres. Puede llegar a ser esporádica también en las primeras 2 décadas de la vida. Se iguala ya para la tercera década de la vida en cuanto a la prevalencia. Pero como todas las enfermedades inmunológicas, pues siempre van a ser más frecuentes en las mujeres. ¿Cuáles son las características de una insuficiencia suprarrenal? Eso va a depender de qué tan rápido se establece el cuadro. Si se va estableciendo de manera lenta, también es puede pasar desapercibida porque lo único que van a tener es esterilidad dinámica, ¿sale? Igual como en el caso del cáncer. Cuando se instaura rápidamente, ahí la bronca sí grita porque es una crisis, y es una emergencia, se hacen crisis adrenales. Pero de aquí a que llega a crisis adrenal, cuando la progresión es lenta, puede tardar mucho tiempo. Entonces, ven aquí que las características más obvias, en el caso de la primaria, recuerden que la suprarrenal tiene 3 capas, ¿sale? Y la reticular, ¿sale? Que la capa más externa lo que produce es mineralocorticoides, o sea, aldosterona. Y que la segunda capa es la que se encarga de la producción de cortisol. Bueno, cuando el daño es en la suprarrenal, habitualmente se dañan esas 2 capas. Entonces los pacientes tienen deficiencia de cortisol y deficiencia de aldosterona, ¿sale? Entonces hay que darles tratamiento sustitutivo con glucocorticoides y con mineralocorticoides. Ahora, ¿cuál es la característica más típica de una insuficiencia suprarrenal primaria? La hiperpigmentación. ¿Por qué? Si recordamos el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal, la
ACTH es la que estimula a la suprarrenal para que se produzca el cortisol. Quien hace la retroalimentación negativa y la avisa a la hipófisis que todo está funcionando bien es cortisol. Si se daña la suprarrenal, el cortisol no llega a esa. Y entonces la hipófisis cree que no está funcionando bien y aumenta la ACTH. ¿Sale? Pero recuerden que la ACTH va derivada de otras proteínas, o a partir de ahí se forman otras. ¿Sale? Esta es la hormona estimulante de los melanocitos. Entonces va a haber una hiperpigmentación porque va a haber una superestimulación de ese lado. ¿Estás? Bien. Y ustedes ven aquí un caso. Habitualmente la parte de la hiperpigmentación es más en algunas zonas que están expuestas al sol. Ustedes pueden ver ahí como esa parte de la B del cuello, como se está hiperpigmentando en la parte anterior del tórax, en los pliegues también, en puntos de presión. Pero algo que también es muy característico es las mucosas. Entonces ustedes tienen que revisar las mucosas. Cuando vean a alguien hiperpigmentado, hay que revisar. ¿Por qué? Porque los labios en la parte interna van a estar completamente pigmentados e incluso la lengua se pone negra. ¿Saben? Ustedes ven ahí, por ejemplo, los pliegues de las manos cómo están más pigmentados. En ocasiones pedimos fotografías. Le decimos, siempre ha sido así bonita, porque a veces llega el paciente y llega el familiar. Y tú ves al familiar y ves al paciente y el paciente está más pigmentado. Pregunta si siempre ha sido así. Dices, no, que he querido poner una foto. ¿Tiene alguna foto? Y puedes hacer, por ejemplo, ahí ese comparativo. ¿Sale? La otra es, por ejemplo, vean, lo de las mucosas. Vean esos labios y vean, ahí no se ven tanto las encías, pero en ocasiones las encías están completamente negras. Pero esos puntitos negros es muy, muy característico de una insuficiencia suprarrenal. En ocasiones ves al paciente que te dice que tiene debilidad, que se ha estado desmayando, que regresa al mundo y trae una insuficiencia suprarrenal. En ocasiones hay hiperpigmentación en las cicatrices. Ustedes ven ahí una cicatriz queloide, pero si la ven está más pigmentada con respecto al resto de la piel. ¿Sale? Vemos acá también, por ejemplo, ven ahí también la pigmentación en los pliegues. Entonces los datos clínicos, lo más característico es la debilidad, la fatiga y la anorexia en el 100% de los casos. Puede haber manifestaciones gastrointestinales, habitualmente cuando lleva progresando más. Y de estas son las náuseas y el vómito. Pero una náusea y un vómito ya te está prácticamente avisando de que si no le das tratamiento, el paciente va a ser una crisis renal. La náusea y el vómito ya es un dato de que se está empezando a descompensar el paciente. ¿Vale? Puede haber dolor abdominal, puede haber diarrea, puede haber dolor muscular. ¿Qué tenemos en cuanto a pérdida de peso, hiperpigmentación, hipotensión? ¿Por qué hay hipotensión? Porque dijimos que no hay aldosterona. ¿Sale? Entonces, puede haber asociación con otras enfermedades. Podrías tener también vitiligo más hiperpigmentación. Acuérdate que es una enfermedad autoinmune. ¿Sale? Entonces puede estar acompañada de otras alteraciones. En el laboratorio, esto es lo que también es muy característico. El desequilibrio hidroelectrolítico. Vas a tener hipercalemia y vas a tener hiponatremia. Entonces, paciente con hipotensión, con hipercalemia, con hiponatremia, te está hablando de una crisis adrenal. ¿Vale? Abusados, porque en muchas ocasiones los pacientes llegan con hipotensión, con hipercalemia, con hiponatremia y en lugar de notar los pigmentados creen que están como medio cenizos. Y muchas veces creen que es una insuficiencia renal. Yo he visto muchas crisis adrenales que están a punto de dializarlos, cuando lo único que necesitan es hidrocortisona. ¿Vale? Entonces abusados con ese perfil bioquímico. ¿Por qué? ¿Por qué se confunden? Porque si te fijas puede haber elevación de azuados, puede haber anemia, que eso también lo tienes en una insuficiencia renal. Entonces tienen que ver bien esa parte del diagnóstico. La exploración física es importante. Entonces, las características clínicas dijimos que van relacionadas con el tiempo o con la intensidad. Puede ser muy insidioso que nada más te llegue porque se cansa o que solamente se desmaya cuando está haciendo ejercicio o aquel paciente que de plano llega vomitando. ¿Sale? Va a depender del tiempo. Y esto es lo que te comentaba. Tienes aquí el eje hipotálamo, hipófisis suprarrenales.
Si no hay cortisol, entonces tienes un aumento de ACTH. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Tú ya tienes ahí al paciente clínicamente con hiperpigmentación, te haces estudios bioquímicos, tiene hipercalemia, tiene hiponatremia, pues le mides cortisol y tu cortisol está bajo, mides ACTH, la ACTH está alta, pues ya tienes todo el diagnóstico. ¿Sale? Ahora, ¿cuál sería? Bueno, cuando hablas de una deficiencia de cortisol, lo normal es que el cortisol sérico matutino esté por arriba de 10. Tú me dices un cortisol sérico matutino, está arriba de 10, eso, pues, la hiperpigmentación puede ser otra cosa. Si está entre 6 y 10, es como medio sospechoso. ¿Sale? Puedes tener pacientes que apenas están iniciando y que tengan una baja reserva adrenal. Y entonces anden entre 6 y 8, ahí tienes que hacer otro tipo de pruebas. Pero si la tienes abajo de 6, eso ya te está gritando que ya no tienes cortisol suficiente. En las causas secundarias estaríamos hablando de problemas de hipófisis, esto ustedes ya lo vieron. Y entonces puede ser desde un hipopituitarismo, ya sea por un procedimiento quirúrgico o el propio hipopituitarismo que puede generar un adenoma hipofisario o la apoplejía hipofisaria, que básicamente es un infarto de la hipófisis. Enfermedades que estén infiltrando también la hipófisis. La hemorragia en secundaria del embarazo, que es el síndrome de Sheehan, o que simplemente no se esté produciendo ACTH por alguna razón. Ahí vas a tener cortisol bajo y vas a tener ACTH baja. La diferencia clínica es que estos pacientes no están pigmentados. Es una deficiencia secundaria, un poquito más difícil clínicamente detectar. ¿Por qué? Porque no tienes ese dato clínico de hiperpigmentación. Y como lo que está fallando es la hipófisis, pocas veces te hacen hipotensión. Ellos sí producen aldosterona, lo que no producen es cortisol, porque la capa o toda la regulación mineralocorticoide no depende de ACTH, depende del sistema de aldosterona. ¿Sale? No, pero la pigmentación en qué porcentaje o sea, la mayoría. En la primaria es 100%. En todas. Que no hay ninguno que te llegue sin pigmentación. El tratamiento pues va a depender de la severidad de la enfermedad, si es agudo o si es crónico. Si es agudo, el tratamiento tiene que ser por vía endovenosa y es hidrocortisona. Si el tratamiento ya es de mantenimiento, pues entonces damos glucocorticoides por vía oral. Y ahorita les voy a hablar de cómo vamos a hacer el esquema. Algo que ustedes tienen que saber es como la equivalencia de los glucocorticoides. El tratamiento de elección tendría que ser hidrocortisona. Cortisol es hidrocortisona. El problema es que aquí en México no tenemos en todas partes hidrocortisona. Se puede conseguir, pero es muy difícil que lo consigan los pacientes. Entonces, ¿qué utilizamos? Pues algo que se parezca a la hidrocortisona. Entonces utilizamos más prednisona. ¿Vale? Ahora, lo que tú vas a hacer, si ya no tienes cortisol, es dar un tratamiento sustitutivo. Y si yo doy un tratamiento sustitutivo, yo tengo que simular lo que hacía tu suprarrenal. Acuérdense que hay un ciclo circadiano de la liberación de cortisol, más alto en la mañana y empieza a bajar por las tardes, ¿sale? Siendo muy bajo durante la noche. Entonces, ¿qué vas a hacer? Primero tendrías que saber cuánto de cortisona vas a necesitar, y para eso necesito saber cuánto cortisol produce. ¿Cuánto produce el cortisol? 30. ¿Sale? O sea, habitualmente son 20 microgramos en la mañana y como 10 microgramos por la tarde, así si quisiéramos redondear. Entonces, si yo te doy hidrocortisona, te tendré que dar 30 miligramos de hidrocortisona como mantenimiento, que ya para que andes en casa, de los cuales tendrías que tomar 20 en la mañana y 10 en la tarde, porque tienes que simular tu ciclo circadiano. ¿No se toma nada? Sí. Ahí te digo que es muy difícil conseguirla aquí en México, pero sí hay tomado. Pero es muy compleja porque realmente no todos los lugares se aplican. Por eso es que aquí en la mayoría de los pacientes utilizamos prednisona.
Ese es más potente que la hidrocortisona, pero por eso tienes que saber como la equivalencia. 4 veces más potente. Exactamente. Entonces, si tu producción es de 30 y Preti es 4 veces más potente, ¿cuántos miligramos de cortisona necesitarías al día? ¿De pereza? 5 millones. 8. 7.5. Entonces, ¿qué haces? Le das prednisona de 5 miligramos, se toma 5 miligramos en la mañana, que son las 2/3 partes, y le das 2.5 por la tarde. ¿Se quedó? Sí. Y de esa manera ya tienes nuevamente, sigue simulando lo que haría tu ciclo circadiano. ¿Qué pasa si no tienes prednisona y no tienes hidrocortisona y lo que tienes es Dexa? ¿Cuántas veces más potente la Dexa? 20 millones. Entonces, ¿cuánto tendrías que dar de Dexa? Menos. Menos de Dexa. ¿Sale? Eso es porque si no le vas a generar hipercortisolismo. Abusados. Habitualmente cuando los pacientes tienen insuficiencia suprarrenal, siempre le dices que le comente al médico que él tiene insuficiencia suprarrenal. Porque si yo estoy viendo un paciente con insuficiencia suprarrenal y el paciente ya está con prednisona y de repente el paciente va con el médico al primer contacto por infección de vías urinarias, le pregunto, ¿qué medicamentos toma prednisona? ¿Desde cuánto? Desde hace como 3 meses. No le va a dar push. Y se lo suspende. ¿Sí? Así los vemos aquí. Llegan con crisis adrenales. O les dice, su infección es porque usted está inmunodeprimido por el efecto crónico del glucocorticoide. Lo cual no es cierto, porque lo que estoy haciendo es darte lo que normalmente producirías. No es lo mismo que si tu suprarrenal funciona bien de 5 miligramos por un mes, en donde sí te puede generar un problema porque tú produces cortisol y te doy más, a aquella persona que no produce. ¿Sale? Entonces, los efectos secundarios de los glucocorticoides en quien no produce glucocorticoides no aparecen, a menos que te den una dosis mayor. Por eso necesito saber cuánto producías. ¿Sale? Entonces, y del mineralocorticoide, ¿te acuerdas que te dije que si lo que falló la suprarrenal también la capa externa no va a funcionar de manera adecuada? Entonces necesito dar mineralocorticoide porque si no vas a andar con hipotensión. Entonces quedamos fludrocortisona, ¿sale? Y la fludrocortisona va a haber hipotensión. Si no produces aldosterona, pues tienes hipotensión. Entonces lo que tendría que darte es fludrocortisona. ¿Cuánto? De 0.05 a 0.25 miligramos por la mañana. Habitualmente le damos punto ¿no? Sí, nada más por la mañana. Y ahí tienes un marcador clínico. Tu marcador clínico, bueno, ¿cómo te vas a dar cuenta si tu paciente ya está bien sustituido Con la presión. y por los electrolitos? Para el glucocorticoide, chicas electrolitos, sodio y potasio. Entonces, ¿qué le pides a un paciente cuando le das seguimiento? No le pides cortisol, porque tú le estás dando cortisol, ¿vale? Vas a ir modificando. Checas los electrolitos. Si potasio y sodio están normal, su dosis va a poner. ¿Vale? Y luego para los mineralocorticoides checas presión. Ok, estás con punto 25. Sigues con hipotensión, te subo la dosis. Oye, estabas con punto 5, pero ¿qué crees? Que tienes hipertensión e hipocalemia. Que es que te estás pasando, lo estás generando como un hiperalto. ¿Sale? Entonces te bajas la dosis. ¿Sí quedó? Sí. Y eso como cada cuánto tiempo lo evaluamos. Al principio lo puedes evaluar, o sea, aunque acabas de iniciar tu tratamiento, lo ves al mes. De ahí lo extiendes a los 3 meses. Si todo va bien, cada 6 meses. Ahora, algo que les tienes que enseñar al paciente que tiene insuficiencia suprarrenal es qué tiene que hacer en una situación de estrés. Porque nosotros producimos como 30 miligramos de hidrocortisona. Pero si ahorita les digo que vamos a hacer un examen oral y que de ese examen depende que se gradúen o no, ya verán para cuánto será el cortisol. Ese cortisol se va a elevar mucho. O imagínate que de repente
hay un incendio, cualquier situación de estrés va a hacer que tus niveles de cortisol se tengan que elevar. ¿Por qué? Porque es el que te adapta a la respuesta al trauma. ¿Qué hace el cortisol en condiciones normales? Le avisa al hígado que produzca mucho azúcar para que tenga suficiente para el músculo, porque el estrés para tu cerebro solamente significa dos cosas: o peleas o corres, no hay de otro. Tu cerebro sí lo interpreta, no te dice, es un examen, no te preocupes, mira, si no personas, entonces te va a cargar el payaso o pases. Eso es lo que dice. Si una situación de urgencia se incrementa el cortisol. Si el paciente que tiene insuficiencia suprarrenal no puede hacer eso porque las suprarrenales no le funcionan. Y la dosis que quedamos que le estoy dando de 7.5 de prednisona o los 30 de hidrocortisona son de mantenimiento, no para situación de estrés, para una condición habitual. Entonces, ¿qué va a pasar ante una situación de estrés? Te va a faltar cortisol. ¿Y qué pasa si no te ajusto la dosis? Vas a hacer una crisis adrenal, te vas a poner grave. Por ejemplo, una persona que llega que ya tiene una insuficiencia suprarrenal, cualquier proceso infeccioso, por ejemplo COVID, ahora los que tenían insuficiencia suprarrenal y que hacían COVID, sabían que tenían que incrementar la dosis de prednisona a una dosis de estrés. Se van hasta 15 miligramos, lo tienen que triplicar, ¿sale? ¿Por qué? Porque te vas hasta dosis hasta como de 300 miligramos de hidrocortisona. ¿Para qué? Para que alcances a compensar. Porque si no haces crisis adrenal. Entonces, por eso es importante que los pacientes tengan una plaquita que diga que tienen insuficiencia suprarrenal y que requieren esteroide. Porque si por alguna razón tienen que entrar a una cirugía de urgencia, el médico debe saber que tiene que meter una infusión de hidrocortisona porque este paciente se le va a morir si no hace eso en la cirugía. Entonces vean aquí, si hay un estrés menor, aumentas la dosis de glucocorticoide 2 a 3 veces arriba de la dosis por pocos días, pueden ser 2 o 3 días. La de mineralocorticoide no se modifica y la regla de 3x3 es que cada 3 días te vas bajando la dosis hasta que regresas a su dosis de mantenimiento. Por ejemplo, una extracción de un tercer modal, subes la dosis de la prenia 15 miligramos, que se la quiten, ya sabes que con eso no te va a hacer crisis adrenal, va bajando el proceso inflamatorio, en 3 días le bajas la dosis, cada 3 días le vas bajando hasta que lo tienes en 7.5. ¿Sale? Si el estrés es mayor, podrías dejar de examinación a 4 miligramos o le pones hidrocortisona 100 miligramos o si la situación es más intensa, hidrocortisona 50 miligramos por día en lo menos a cada 12 horas. O sea, en infusión continua para 12 horas. ¿Sale? Y vas a ir disminuyendo la dosis conforme se va recuperando. Cuando la enfermedad es severa, le pones hidrocortisona 100 para 8. Por ejemplo, aquí tenemos pacientes con adenomas de hipófisis. ¿Sale? Y los van a operar, pero tienen deficiencia, tienen dentro del hipopituitarismo que hicieron por el adenoma, tienen deficiencia de corticotropo y les van a hacer resección del adenoma. En condiciones estables, pues el paciente no tiene una crisis. ¿Qué haces? Lo preparas para la cirugía y le metes hidrocortisona 100 miligramos por día metiendo el mismo. ¿Sale? 24 horas antes de la cirugía, mantienes las 300 durante la cirugía, mantienes las 300 dosis después de la cirugía y de ahí empiezas a bajar dosis. ¿Va? Tratamiento menor o con anestesia local, en ocasiones no le modificas nada. Endoscopías, arteriografías, un piquete intramuscular de hidrocortisona de 100 miligramos de bronca. Cirugía mayor ya quedamos que es 100 miligramos cada 8 horas. ¿Va? Y cuando llega una crisis adrenal es exactamente lo mismo. Hay pacientes que llegan con una crisis adrenal que incluso los tienen que intubar. Y tú de repente llegas y le pones 100 miligramos de hidrocortisona y el paciente está caminando en el piso en 2-3 horas. Tiene una recuperación espectacular si lo diagnosticas. Si se te va, ese paciente se muere. En una ocasión iba yo caminando y pasé por el servicio de urgencias de pediatría y de puro churro, no sé por qué volteé, y había un niño completamente
estaba así, negrito, que los tenían en una cama y ya estaban ahí todos hechos bolas. Y me acerqué para verlo y al niño no iba ninguno. Y no sabían qué traía, estaba con hipotensión, con hipercalemia. Chavito traía una crisis adrenal. Por otro problema, en el caso de él era por una hiperplasia suprarrenal congénita. Pero lo que necesitaba era hidrocortisona. Entonces cuando les dije, métele ahí hidrocortisona. Al poco rato ese chavito estaba tranquilamente en una convención. Depende de los síntomas, son como súbitos. O sea, no es como que una Depende. persona tenga. No, sí. Y puedas pasarla y Difícilmente se dan cuenta de la cirugía. depende de la causa. Depende de un traumatismo que va a ser una crisis adrenal. O sea, va a ser rápido la deficiencia. Cuando es autoinmune, puede ser después. Nada más, tú puedes decir es que llegó el paciente vomitando, sí, pero ese paciente llevaba meses buscando ayuda porque estaba cansado o porque tenía dolor muscular y nadie lo peló. Depende en qué momento lo encuentres. Puede ser que te llegue a ti por esos síntomas inespecíficos, por eso es que uno tiene que explorar muy bien. Te dice, hoy sabes que me siento cansado, tengo náuseas, tengo hambre, me duelen los músculos, y cuando lo exploras, pues revisas la boca y está pigmentado, pues dices que va a tener nada. Ok, no está grave porque no trae desequilibrio electrolítico, su cortisol está bajo, ¿qué le haces? Dale cortisol. Pero si ese cuate que de repente llegó ya con diarrea, con vómito, con hipotensión, con desequilibrio electrolítico, pues se va para adentro, simplemente necesita cortisol. Ahora, cuando no tienes el diagnóstico porque te llegó en ese momento de urgencias, el paciente está chocado, pues no esperas que te manden los resultados de cortisol, pero sí lo que haces es en el momento en que lo canalizas, le tomas la muestra para cortisol y para salud. Y después le avientas hidrocortisona. Oye, ¿qué crees que tu cortisol estaba normal? Bueno, no pasa nada, se lo suspendes la hidro, pero no te esperas a que te vaya mejor, si no se te va a morir. ¿Sale? En el embarazo, por ejemplo, los pacientes van muy bien con el tratamiento sustitutivo, o sea, no pasa nada. La situación es lo que tú tienes que hacer en el tratamiento durante el parto, es una situación de estrés, ¿sale? Entonces fíjate que en el trabajo de parto les pasas hidrocortisona 50 miligramos, ¿sale? Cada 6 horas, hasta que nace el bebé, ¿sale? Y ya después te regresas a las dosis que tenía normalmente. ¿Va que va? ¿Y no se la disminuyes cada 3 meses? Sí, depende. En un parto no se puede ir disminuyendo. Te pasaste 50, ya le puedes ir bajando al siguiente día. La crisis adrenal sería pues como la manifestación más severa de la insuficiencia suprarrenal. Ve cómo llegas con hipotensión, con choque, náusea, vómito, pérdida de peso, dolor abdominal, hipoglucemia, cuentos de fiebre y lo característico del desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Vale? ¿Cuáles son las medidas de emergencia? Establecer una vía endovenosa porque tienes que hidratar al paciente. Tomas tu muestra y ya después, no dice ahí que te esperes, tomas la muestra para electrolitos, para el cortisol, para el CTH. Y pasas 2 a 3 litros de solución salina isotónica. Y le metes infusión de hidrocortisona de 100 miligramos para cada 8 horas. ¿Sale? Obviamente pues mantienes todas las medidas de soporte que esté ventilando bien su paciente, pero habitualmente te digo, se recuperan bastante rápido. Y entonces tienes que educar al paciente sobre su enfermedad, el que use su placa o que siempre esté notificando. La placa es importante porque si ese paciente tiene insuficiencia suprarrenal y por alguna razón tiene un accidente y lo encuentran chocado, pues en la plaquita se dice que tiene insuficiencia suprarrenal. El paramédico que lo ve sabe que le tiene que meter hidrocortisona en ese momento, ¿sale? Ellos también deben de saber, los pacientes, que pueden incrementar la dosis del glucocorticoide cuando se empiezan a sentir mal. Ahorita en época de calor, por ejemplo, las gastroenteritis son muy frecuentes. Si un paciente tiene una infección enteral y tiene insuficiencia suprarrenal, se va a empezar a descompensar. Ellos saben que cuando empiezan con eso, automáticamente aumentan la dosis de la prednisona.
van, reciben su antibiótico, va cediendo el proceso infeccioso y le bajan a la previa, tranquilo. Muchos lo que hacen es que aumentan la dosis y se ven. Ya cuando recibieron su capacitación, y usted dice, ¿sabes qué, doc? Es que traigo diarrea, yo me subí la dosis. Llegó caminando, ya no llegó con la crisis. Tú lo checas y si ves que el paciente está un poquito hipotenso, dices, ¿no sabes qué te meto para que no vaya el bronca? Te den un llegue de repercusión a 100 miligramos. Buscamos bien cuál es el agente infeccioso, lo que se está descompensando, y luego ya te vas a tu casa. ¿Sale? Notificar siempre que cursan con insuficiencia suprarrenal y no usar dosis de sobresustitución, entonces les vas a generar. ¿Vale? ¿Te quedó? ¿Dudas que tengan? Pues es que yo. ¿Es que tú qué? Es que se puede confundir con las zonas de regresión también. Sí, pues es un trastorno hidroelectrolítico. Porque es muy específico. O sea, todos los síntomas que uno dice Así es. son. El diagnóstico de camión es cuando el paciente ya viene gritando, o sea, cuando viene con hiperpigmentación, pero ya tiene más rápido. El coco o el reto diagnóstico es cuando está empezando. Pero por eso tú tienes que hacer un análisis, ¿no? Ahí es donde tú tienes que pensar, ok, un paciente con debilidad, que tiene dolor muscular, puede ser un chorro de cosas, con anorexia, bueno, más bien con náusea. Podría decir, ok, podría ser un problema de estudios dentro de la batería de estudios que vas a solicitar. Pues piensas en calcio, piensas en magnesio, piensas en sodio, potasio, checas presión arterial, si su presión arterial es medio hipotenso, pues ya como que te va gritando, además revisas. Oye, ¿no está hiperpigmentado? ¿La hipotensión es muy marcada o no? Sí. ¿Cómo de ¿Cuánto? De hecho, hay pacientes, incluso cuando apenas están empezando, hacen hipotensión, hacen como una reacción vagal al ejercicio. Entonces, hay personas que te dicen, solamente empiezo a hacer ejercicio y me desmayo. Igual pueden ser otras situaciones. Pero algo que tú tendrías que cuantificar ahí es cómo anda el cortisol y cómo anda la desempeño. Porque a veces el cortisol lo tienes en 7. No tan bajo para que hagas una crisis y que te mantenga en condiciones normales bien, pero en una situación de estrés no levantas. Tendrías que hacer, si tu cortisol te sale en 10, dices, no, que yo voy a la suprarrenal, no es. Tengo una paciente que llegó conmigo por una aracnoidocele. Alguien tenía cefalea, a alguien se le ocurre hacerle una resonancia magnética. La resonancia magnética sale que tiene una aracnoidocele. Esto ya la dejan así. Y la paciente llega por video. Me dice, ¿sabes qué? Cada vez que efectivamente hacía ejercicio se desmayaba. Y ella antes hacía ejercicio de resistencia. Entonces, tomando en cuenta que tenía un aracnoidocele, yo tengo que saber que si ese hipófisis se llenó de agua, pudiera ser que haya deficiencia hormonal de alguna serie. Puede que la hipófisis produce varias, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues pido el perfil hipofisario completo. Le pido ACTH, pido cortisol, hormona de crecimiento, perfil tiroideo y el perfil hormonal. Y resulta que lo único que estaba afectado era el cortisol. Tenía un cortisol de 5, sérico matutino con una ACTH baja. El problema estaba arriba. No había hecho una crisis como tal, el cortisol andaba en 5, no andaba en 1. ¿Sale? Iba para abajo. Y entonces lo que hice fue dejarle una dosis de prednisona, pero ni siquiera se dejé completo. Le dejé 5 miligramos. Y le empezó a hablar con 5 miligramos y le levantó, pero no, pues finalmente le tuve que dejar los 7.5 miligramos. Y después me dice, ¿sabes qué? Que ahora tengo taquicardias, tengo palpitaciones y tengo ansiedad. De entrada, eso no te lo da un hipocortisolismo. Y si fuera alguna otra deficiencia hormonal tampoco, eso te lo podría dar un hiper, pero no un hipotiroidismo. Aún así, exploré nuevamente toda la parte hipofisaria y todo estaba muy bien. Los electrolitos estaban normales, no tenían ninguna bronca. Y esa paciente tenía un cuadro de ansiedad, porque incluso le mandé a hacer Holter, pensando que podía ser un cardiólogo. Todo eso sale bien, ya se ajusta
Es que tienes que saber nada más ver la sintomatología, ver con qué lo puedes asociar y tus estudios van dirigidos a eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Doctor, una pregunta. ¿Van necesitando cada vez más esteroide? No. ¿Y tiene algún tipo de resistencia? ¿No? Es fija. No, es fija. Es 7.5 lo mejor, pero no es progresivo y además lo que estás dando es como la dosis fisiológica. Es como la levotiroxina. El tratamiento para el hipotiroidismo obviamente es individual la dosis, pero la dosis que ya te quedó fija habitualmente no se modifica a menos que algo altere la absorción. ¿Vale? Pero en el caso de suprarrenalismo, En la clase de Cushing vamos a hablar de cuándo. en la clase de Cushing, ¿por qué no ya lo vieron? ¿No vieron hipófisis? Pero si en hipófisis venía hipercortisolismo. Pero lo mismo como mencionado. Viene mucho. ¿Sí? O sea, realmente solamente vimos características clínicas de una hipófisis. ¿No vieron diagnóstico de Cushing? Miren el libro. ¿Cuáles son los temas de este? Bueno, no, entonces, para este examen no. Al final. Para el final sí. ¿Qué viene? Para este viene suprarrenales, El catálogo. calcio, Hipófisis. hipófisis y tiroides. ¿Y de colesterol? No, ese va hasta el final. Dislipidemias. Dislipidemias hasta el final. Me lo prometen. Acabo de mandar el examen. Dislipidemias para el final. Calcio. Casi mucho. De hecho, el examen empieza con ¿eh? Calcio. Para el caso clínico de este paciente. Voy a salir hoy, como Fox. De suprarrenales viene insuficiencia suprarrenal, viene también hiperproducción, que eso se las doy la siguiente clase, les voy a hablar sobre hipertensión de origen endógeno para que tengan algo. También vamos a preguntar qué cromosoma y hiperaldosteronismo. Ahorita. ¿Pero cromosoma de qué? Hiperatos. Suprarrenales. Bien. Calcio. Tiroides. Doctor, ayer me desesperé. Te felicito, yo me espero todos los días. No, creo que hice algo que estuvo mal. Ella nada más se desesperó ayer. No, es que creo que hice algo que estuvo mal. Ahorita. Lo más